Senadora, su historia de vida ha estado marcada profundamente por el conflicto armado en Colombia, pero yo quiero preguntarle qué experiencias personales la motivaron a ya llevar 2 años, perdón, 2 periodos en el Congreso de la República, desde la parte legislativa. Bueno, ¿Cómo entra la política? ¿cómo entramos a la política? Pues nosotros siempre en la guerrilla de las FARC, en la guerrilla de Manuel Marulanda, voy a hacer ese antes, voy a hacer énfasis en eso, no la de ahora, la guerrilla de Manuel Marulanda, siempre nos preocupamos por la parte política. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque siempre buscamos una solución política al conflicto armado. Estos no fueron los últimos diálogos, teníamos en una serie de diálogos con el gobierno de Belisario Betancur, con el gobierno de César Gaviria, por ejemplo, con el gobierno de Andrés Pastrana, y en el gobierno de Juan Manuel Santos, que se lo reconocemos, un hombre que reconoció el estatus político de la guerrilla de Manuel Marulanda, y con él firmamos el acuerdo. Y firmamos un acuerdo político, además. El acuerdo de nosotros es profundamente, ¿verdad? Que no es un acuerdo técnico, es un acuerdo político. Y un acuerdo político porque es para superar las causas que han originado el conflicto. Y a raíz de la firma del acuerdo, pues nuestra forma de elección interna a puestos de dirección totalmente diferente. Nosotros no hacíamos consulta interna, por ejemplo, sino que se evaluaba la persona y asimismo se iba ascendiendo a puestos de dirección. Y en esta ocasión, pues me correspondió eh, esta responsabilidad de asumir que no es cualquier cosa lo de ser congresista, pero también en las consultas internas para dirección en el partido, siempre he tenido la primera votación en las mujeres, primera votación. Entonces, seguramente teniendo en cuenta todo esto, la dirección del partido me designa para que asuma esta tarea enorme, enorme, Laura. Senadora, también a raíz de eso que usted nos cuenta de todo este engranaje político que se construye desde la base allá en medio del conflicto, de la guerrilla, y hoy usted en su participación política, en esa gran responsabilidad que tiene, ¿cuál es ese principal aporte que ha tenido el Partido Comunes eh, en el debate legislativo? Bueno, ¿cuál es nuestro principal aporte? Primero, estar presente aquí y mostrarle a la sociedad que sí es posible terminar la guerra, porque eso fue lo que firmamos, terminar la guerra y empezar un nuevo proceso con un arma poderosísima que es la razón, la palabra, la razón y la palabra. Cambiamos los fusiles por la palabra. Eso fue. Pero eso lo hicimos. Pero ¿cuáles son los aportes de nosotros, la bancada de comunes aquí? Primero, apoyar siempre la paz y la implementación de los acuerdos. Segundo, con este gobierno del cambio, porque desafortunadamente en el periodo pasado un gobierno que nos bloqueó absolutamente todo en cuanto al acuerdo. Hizo una lectura individual, hizo una lectura muy diferente a lo que es el espíritu y la letra del acuerdo, y eso fue lo que se dedicó a implementar. Y nos dejó un país desfinanciado y nos dejó un país profundamente violento. Porque a raíz de los incumplimientos del acuerdo, por ejemplo, en términos de reincorporación, varios compañeros, tal vez un 5%, retomaron armas. Y hoy este gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues está viviendo esas consecuencias y tratando de superarlas. Pero en este gobierno, ¿qué hemos apoyado y qué hemos hecho nosotros? Hemos sido un apoyo fundamental en las diferentes reformas que nos ha enviado el gobierno. La reforma laboral que se logró aprobar, no como queríamos, porque por ejemplo en la Cámara nos quitaron el contrato agrario, o sea, los campesinos seguimos siendo allá, los del rincón, los abandonados, los que están lejos del territorio, los que no nos huelen a rico, los que no nos huelen a lo que se huele seguramente aquí en la ciudad, los que llegan con sus uñas llenas de tierra, porque eso sí saben hacer. Y son sabios en eso, tienen mucha sabiduría en saber trabajar la tierra, ¿sí? Por fuera, y no salió la reforma laboral como la propuso el gobierno, muy recortada, pero bueno, avanzamos en eso. No hemos logrado avanzar en su totalidad como queremos con la reforma pensional, porque ahí está estancada en la Corte Constitucional, y no hemos logrado avanzar en la reforma de la salud, que la necesitamos urgentemente para los territorios.
Tú sabes que, por ejemplo, el departamento del Meta tiene 70 puestos de salud cerrados sin utilizar. Y nos cansamos de caminar por los territorios y de encontrarnos aún, porque esto es un proceso largo, puestos de salud abandonados, puestos de salud llenos de telarañas, puestos de salud llenos de avispas, en un total abandono, como el que hace una semana vi en Obando Valle, en los límites entre los dos departamentos, un puesto de salud en total abandono, todo caído. Entonces, no hemos logrado avanzar en esa reforma a la salud, que nosotros somos ahí apoyo fundamental. No solamente eso, no logramos avanzar en una reforma a la salud, en la ley estatutaria de regulación de la educación en nuestro país como pilar fundamental, Laura, para avanzar en un país desarrollado, para avanzar en un país educado, para avanzar en un país que su pilar fundamental para la transformación y para la paz es la educación. ¿Y no considera que el gobierno tuvo cierta influencia ahí, el gobierno de Petro, en cuanto a que también faltó cierta voluntad política? Porque finalmente lo que faltaba era mínimo para que se diera esa ley estatutaria, porque finalmente la ministra en su momento, Aurora, fue muy juiciosa en su tarea, conciliadora, aceptaba, pero también ponía como los ítems claros para el gobierno. Entonces, ¿no cree que también fue falta de voluntad política por parte del gobierno? Lo que pasa es que aquí, Laura, en el Congreso de la República hay unos muros muy grandes y hay unos muros que se llaman dinero. Hay unos muros muy grandes de intereses particulares, hay unos muros muy grandes de la empresa privada, y la empresa privada tiene universidades, la empresa privada tiene colegios, y por supuesto que nosotros, si buscamos un derecho a la educación como derecho, esos derechos hay que distribuir, esos derechos nos cuestan. Si hay algo que le cuesta a un país, son los derechos de su sociedad, y esos derechos significa inversión social, significa invertirle a los colegios, y sobre todo a los colegios públicos de nuestro país, que hoy, por supuesto, porque el recurso, gran parte del recurso se ha ido para la educación, para la educación o a los colegios privados o a las universidades privadas, por programas que han ejecutado diferentes gobiernos, han desfinanciado las universidades públicas y también colegios. Y si hablamos de derecho, necesitamos, vuelvo y te digo, recursos, porque los derechos son inversión social. Y no cualquier recurso, inmensos recursos. Senadora, usted como firmante del acuerdo de paz, Sí. ¿cuáles considera que deberían ser esos temas primordiales que deben tener esos precandidatos o candidatos a la presidencia del 2026? Qué pregunta tan importante, Laura. De verdad que sí, se lo digo en serio. Para mí, ¿qué temas importantes debe de cada candidato tener interiorizados si hablamos de la paz de nuestro país? La reforma rural integral, porque soy una convencida que del campo dependemos todos. El campo para nosotros es la base fundamental del progreso económico, social, productivo de nuestro país. Segundo factor, importantísimo, participación política. Abrir las puertas, porque esto es una democracia de papel. Aquí sí que lo sentimos y sí que lo vivimos. Colombia tiene una democracia de papel. Colombia no tiene una democracia participativa, no tiene una democracia incluyente, no tiene una democracia directa. Por más fórmulas que hayan de la consulta previa, por ejemplo, del mecanismo de la consulta popular, de los cabildos abiertos, no, esos son puntuales. Pero la democracia participativa e incluyente incluye la parte fundamental de la sociedad, las mujeres. Yo estoy sorprendida que este Congreso de la República, hoy, después de 200 y pico de años, 212 años, las mujeres apenas lleguemos al 29% de participación aquí, cuando somos la mitad de la población, Laura. Y eso que se sacó una ley que pedía esa paridad. Esa paridad, y todavía no la logramos, ¿sí? Pero es que no solamente esa quiere el Congreso, a ver la participación de la mujer en los consejos municipales, a ver cómo es la participación de la mujer en las gobernaciones, en las asambleas, en la base, en las juntas de acción comunal, cómo es la participación de las mujeres en las juntas directivas de organizaciones sociales, de figuras jurídicas
y de algo que aquí en Colombia hay como 50 partidos políticos. Mira, Laura, nosotros, y aquí te lo voy a decir, hace poco realizamos, el Partido Comunes realizó su congreso o su convención, como le llamen para nosotros asamblea. En el periodo pasado estábamos 38 mujeres en la dirección, 37 hombres. En este periodo nos cambió, 38 hombres, 37 mujeres. Pero estamos en un equilibrio, casi en un equilibrio de participación de mujeres en las direcciones de los partidos. O sea, aquí mira, lo que se refleja en el Congreso se refleja en las demás corporaciones públicas, pero también en las entidades del Estado. ¿Y usted qué figuras dentro de la política ve como las más fuertes o influyentes para esas próximas elecciones presidenciales, independientemente de su ideología política? Bueno, sí, hay un Hay que abanico. quitarnos el sesgo, eso. Hay un abanico grande, yo sí estoy viendo que hay un abanico grande, por ejemplo, tenemos del Partido Centro Democrático, más de 70, correcto, del Partido, veo a 4 senadores ahí. Y ahora que con la tienen entrada ideas. de Miguel Uribe, papá. Ahora entra Miguel Uribe, el papá del senador, que desafortunadamente su final no fue el mejor, no, para nada, somos humanos y eso no puede seguir pasando en nuestro país, Laura. Pero de este lado, de la izquierda y centro izquierda, hay un abanico inmenso. Yo saludo, porque son aspiraciones, y en ese abanico hay un gran número de mujeres. Está Gloria Ramírez, está Carolina Corcho, está Susana Mohamed, Susana, está, ¿quién más? Mujeres, María José Pizarro, por ejemplo, Angélica Monsalve, que es una fiscal, pero allá al otro lado también tenemos a Claudia López, por ejemplo, tenemos a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Paola Holguín. Eso es un gran abanico de mujeres. Hay que ver cuáles son sus propuestas de país. Eso sí es importantísimo. Cuáles son las propuestas de aquí y cuáles son las de aquí. Cuáles son las propuestas que nos unan como país en torno a un objetivo común. Y dime 2 precandidatas ahí que les suenen, que estén en su corazón. Yo admiro muchísimo el trabajo que está haciendo María José Pizarro. ¿Para qué? Saludo su trabajo, sus recorridos, así como también saludo que hoy esté una mujer que se ganó el corazón de muchos trabajadores, Gloria Ramírez, por la reforma pensional y la reforma laboral. Yo saludo esa posición de ellas dos compañeras. O sea, que usted cree que Colombia está preparada para tener una mujer presidenta. Hace muchos años, Laurita, no te lo dejo terminar, hace muchos años atrás, porque aquí en Colombia hay mujeres desde hace mucho tiempo preparadas. Hay mujeres preparadas, pero el país está preparado para recibir ya. Ya debería estar preparado, debería. ¿Y por qué no? Hay que hacer el ejercicio. Ya te digo algo. Porque yo he leído por allá otros países, y los países que son dirigidos por mujeres tienen muy buenas estadísticas de cumplimiento de planes. Que las mujeres somos disciplinadas, ordenadas. Las mujeres somos organizadas, somos de muchísima responsabilidad, somos excelentes administradoras y no necesitamos estudiarlo, pero somos ejecutoras, planificamos y ejecutamos. Tú lo dices. Muy bien. Antes de iniciar la entrevista, yo le estaba diciendo que no podía perder la oportunidad de hablar del tema de la paz total y cómo hemos visto que que poco se ha cumplido, que poco se ha llevado a cabo, y más con toda esta serie de hechos que han pasado ahorita tan violentos, amenazas, atentados. Usted hizo parte en su momento del conflicto armado. Hoy lo vemos nuevamente muy, 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 muy fuerte en Colombia. Cuéntanos, mira, cómo ves ese panorama de la paz total ahorita y de cierto modo el gobierno le ha faltado un poco en eso, ¿o qué? Mira, Laura, hay varias cosas. Primero, la paz total es muy compleja. La paz total no es solamente silenciar los fusiles, ¿no? La paz total empieza por la implementación. Yo soy una convencida de la implementación del acuerdo. ¿Y por qué? Primer punto que reforma la integral es sencillamente hacer una distribución de la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido la génesis del conflicto colombiano, la tierra. Yo te llevo a 1948, esa época liberal conservadora.
¿Qué pasó con la tierra de los más de 300.000 desaparecidos de esa guerra? ¿Quién la tiene y en manos de quién está? ¿Qué ha pasado con la tierra del desplazamiento enorme que se dio en nuestro país, que son más de 6 millones de hectáreas? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Y cuáles son los nuevos poseedores y por qué son poseedores? Aquí yo he recibido oficios de que les apoyen recuperar tierra, familias que les quitaron su tierra, para que se les recupere y se les devuelva ese tesoro que es la tierra. Entonces, implementación del acuerdo, ¿por qué? Porque la tierra hay que devolverla y distribuirla, porque la tierra está concentrada en muy pocas manos y quienes la trabajan no quieren. Pero aquí en las ciudades tenemos una gran concentración de campesinos. ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajan? Albañiles, contratados por 3, 4 meses, mientras por obra contrato, y sí se trabaja. Obra de mano no calificada, porque eso es lo que se puede hacer y se aprende fácil. O si no, parados en un semáforo vendiendo dulces, cafecito, tintico, una arepita. ¿Usted dónde? No, tal parte. ¿Qué pasó? No, mi finca la perdí. Por muchas razones, no solamente el conflicto, porque aquí hay otros factores que han originado desplazamiento. Deudas, por ejemplo. Ese también es otro que aquí tengo, han llegado a la oficina oficios alrededor de ese tema. Primero, en la distribución de la tierra. Pues la tierra desnuda no sirve para nada. Mi amor, yo te entrego a ti, perdona que te diga así, 2 hectáreas de tierra y no le entrego nada. ¿Tú qué haces con ella? Nada. Sigues lo mismo. La tierra tiene que ir acompañada, tiene que ir vestida, le digo yo. Vestidita es con derechos. ¿Y derechos qué son? Salud, educación, proyectos productivos, conectividad vial, conectividad ahora, teléfono, inteligencia artificial, porque ahora todo el mundo, hasta los campesinos dicen, uy, senadora, por aquí no ha llegado la inteligencia artificial. ¿Ves? Entonces sí, y uno cree que no, le van a preguntar eso. Yo quedé así cuando me dijeron, no, inteligencia artificial, ¿cómo? Digo, sí, senadora, es que nosotros también necesitamos la inteligencia artificial. Imagínate, ¿ves? Entonces, todo eso es entregar la tierra vestida. Segundo, hay otro punto importante dentro del acuerdo que es fin del conflicto. ¿Y qué es fin del conflicto? Ajá, nosotros sabíamos y estábamos conscientes que, perdón, que esto no terminaba con la firma del acuerdo. Nosotros firmamos un acuerdo para generar otras posibilidades enormes en nuestro país y para terminar, sí, con la guerrilla de Manuel Marulanda, finalizar, dar por terminados 53 años de conflicto. Pero se quedó otros sectores, pero luego se reprodujo otro tipo de violencia. ¿Cómo llego yo a ellos? ¿Qué tipo de lenguaje utilizo con ellos? Por ejemplo, ¿qué les ofrezco? ¿Usted considera que deben volver a la negociación con los nuevos que están generando este conflicto, de estos ataques, amenazas, volver otra vez a poner al país en jaque en medio de todo este conflicto que se está dando? Laura, la paz debe estar por encima de todo eso. Si yo tengo voluntad política y mucha voluntad política, también tengo que tener una estrategia. ¿Cómo hablo con el que vive el narcotráfico? ¿Cómo hablo con el que está ya parándose en una carretera y haciendo atracos? Todo eso porque es gente armada, gente que genera conflicto, gente que nos genera víctimas, que nos genera muertos. Y las vidas son valiosas, valiosísimas. ¿Ves lo que ocurrió en Amalfi? Por favor, eso no puede seguir ocurriendo. Lo que le ocurrió al senador Miguel, eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Pero para eso hay que hacer diálogo. Siempre buscar el diálogo. El diálogo y ver qué proponen ellos, pero yo como Estado, ¿qué ofrezco? Y eso está contemplado en el tercer punto del acuerdo, fin del conflicto. Negociaciones, todas las que sean posibles, con tal de que nuestro país viva en paz. Negociaciones, todas las que sean posibles, para lograr algo sagrado, Laurita, que los campesinos puedan desplazarse de la vereda al pueblito, comprar la carne y regresar tranquilamente a su casa. Porque es lo que nos está ocurriendo en los territorios. Fíjate lo que ocurre en Catatumbo. Vea lo que tenemos en Cauca, por ejemplo. No. Entonces hay que generar mesas y mesas con una estrategia clara. Claro, porque si se generan las mesas y se dan las negociaciones y se abre el ambiente de conversación, y quieren que cumpla el Estado, pero ellos no cumplen, ahí es donde entra. No, ahí es donde entran los acuerdos. Okay. Esos son los acuerdos que se hacen. Por eso tiene que haber una estrategia con acciones. Esta es la estrategia que vamos a hacer con ellos, pero esta estrategia tiene que ir con unas acciones, y esas acciones tienen que ser puntuales.
Aquí Por tienen ejemplo, ustedes ustedes. buscaban la política, ¿Mm? ingresar al ámbito político. ¿Cómo? Que ustedes cuando entraron al tema del acuerdo buscaban una participación política, Toda la vida la finalmente. hemos buscado, Gloria. Exactamente. ¿Usted cree que esta gente busca qué? Porque Hay finalmente... que ver qué carácter tiene cada grupo, si tiene un carácter político o su carácter es económico, y así mismo tiene que ser la negociación. ¿Sí? O sea, tiene que ser con enfoque diferencial. Hay que enfocarnos en qué es lo que quiere cada grupo, estudiarlos, analizarlos y qué es lo que buscan y qué quieren. Para ver, yo qué ofrezco, pero ellos quedan para acá. Así, eso tiene que ser una negociación así. Y eso está en el tercer punto. Ahora, otro punto importante, que es el cuarto punto del acuerdo, sustitución de los cultivos de uso ilícito. Eso es un problema que tenemos, un problema gravísimo en nuestro país. Eso es el tercer puesto en exportaciones, por favor. Pero aquí sí necesitamos algo importante, la corresponsabilidad de la comunidad internacional. Y aquí Estados Unidos. Aquí Estados Unidos que no nos venga a traer Plan Colombia, como nos ocurrió en los años. ¿Qué se solucionó con el Plan Colombia? ¿Tú crees que solucionamos algo? Pues no, solucionamos un desplazamiento hacia las ciudades de campesinos. Eso fue lo que ocurrió con el Plan Colombia. Pero ¿cuáles son los beneficios para transformar los territorios? Transformar los territorios. Yo transformo un territorio cuando a ese territorio le llego con vía. Yo transformo un territorio cuando le digo, ay señor, ¿usted qué va a cultivar? Ah, no, yo cultivo cacao. ¿Cuándo sale su cosecha? Me sale en 3 años. Y mientras tanto, ¿qué va a comer? Ah, pero aparte de eso, aseguro comprarle la cosecha al campesino. Eso sí empieza una transformación. ¿Ves? Así se empieza la transformación del territorio. Pero no solamente eso, tiene 3, 4 niños. ¿Dónde están estudiando? ¿Van a estudiar? No, se van a recoger hoja de coca, como ocurre en Catatumbo con los niños. De 10, de 11, de 12 años están recogiendo hoja de coca porque eso es lo que da para esto, para comer, para vestirse, para ponerse un pantalón, un jean y unas botas Brahma que les encanta. No, venga, esos niños van a estudiar. Y yo garantizo, el Estado garantiza de que esos niños sí van a estudiar. Y no se van a ir a recolectar hoja de coca, por ejemplo. ¿Ves? Todo eso es transformar el territorio. Salud, que llegue allá al puesto de salud, que llegue allá al hospital, porque el señor se fue a deshiervar las matas de cacao, se cortó. No, ir a rogarle allá a la EPS que lo atienda. Y no, que venga mañana cuando tiene una herida, por ejemplo, una herida que le puede producir un tétano, o una herida que puede perder su manito, por ejemplo. No, la atención inmediata. Eso es transformar el territorio. Y transformar el territorio también hay algo más que te agrego. Transformar el territorio es que el campesino produce el cacao, pero saca el chocolate y nos lo pone aquí en la mesa y nos manda unas chocolatinas súper exquisitas. Y ya esas chocolatinas súper exquisitas las podemos vender a Venezuela o las llevamos competimos con Suiza y con Suecia, que hacen unas chocolatinas. Eso, ahorita es transformar el territorio. En medio de esa transformación de territorio que finalmente yo creo que es lo que todo el mundo quiere, lo que pues siempre escuchamos de todos los políticos y de todas las diferentes entidades, etcétera. Hay una polarización política que se ha intensificado muchísimo en Colombia y sobre todo en este actual gobierno de una manera muy significativa. ¿Usted considera que este fenómeno podría influir en el próximo presidente que surja por fuera de estas estructuras tradicionales de derecha o de izquierda? No quisiéramos que eso ocurriera, pero aquí hay algunos medios de comunicación poderosos que ayudan muchísimo a la polarización. Yo saludo que por ahí he escuchado ya bajar el tono, a desescalar el conflicto, a desescalar el lenguaje, desarmar los espíritus, hay que desescalar el lenguaje y desarmar los espíritus. Esto debería no ocurrir si todos participáramos de un acuerdo político nacional donde estén todas las fuerzas políticas. Y cuando digo todas, son todas. La academia, la iglesia, partidos políticos, organizaciones sociales. Transformar las instituciones sí que es importante, Laura. Muy importante. ¿Y por qué dirá usted transformar las instituciones? Ah, porque las instituciones, hay una burocracia que lleva años y años y años y están ahí, engavetan proyectos y no permiten avanzar. Y eso es un obstáculo y eso es lo que no nos permite tampoco avanzar en los territorios. Aparte de las dificultades enormes de sectores que quieren que nuestro país continúe en la guerra, porque la guerra genera ganancias.
La guerra da poder, la guerra te da poder, ganancia económica, te mantiene en ese estatus. Eso es. Si no hay guerra, estamos hablando aquí de tú a tú. Tú estás hablando a mí, conmigo, tú a tú. ¿O tú crees que si yo hace unos 15 años tuviese un fusil, tú estarías así tranquila como estás hablando? Pues no, mi amor. Se lo juro que no. Pero hoy estamos hablando aquí tranquilamente en una entrevista y porque estamos de tú a tú, de tú a tú. Y eso es importantísimo. Y no así, no mirarnos así. ¿Ves? ¿Y qué viene para las próximas elecciones del Congreso, senadora? Para las próximas elecciones de Congreso le vamos a apostar al debate político. Ahí vamos a estar porque el partido, esa es una de sus finalidades. Hoy el partido común es que nace del acuerdo. Una de sus líneas importantísimas que tiene es el voto. Lograr ganar el voto, romper esa abstinencia que hay, pero también romper un estigma. Sí, claro, nos vamos pero romper ese estigma que hay sobre nosotros, que hay que reconocerlo, es muy grande. Pero lo rompemos hablando, lo rompemos sentándome contigo, lo rompemos ganándome tu corazón, tu corazón, tu corazón. O sea, que vean realmente qué se hizo, qué significa la firma del acuerdo y qué fue ese proceso que vivimos antes del acuerdo, de la firma del acuerdo, porque se firmó el acuerdo y murieron las FARC. Se firmó el acuerdo y las FARC desaparecieron. A ellas mueren con la firma del acuerdo. Y entramos a este nuevo proceso, y en este nuevo proceso la lucha en el debate político va a ser una prioridad de nosotros para ver qué logramos. Primera vez que se miden en urnas. Primera vez que nos vamos a medir en urnas y estamos dispuestos a trabajar. Por eso nos vemos cada rato en los territorios, hablando con gente, llegando por allá, hablando incluso con las instituciones regionales, con las alcaldías, viendo a ver cómo nosotros apoyamos en el sentido de apoyar esa gestión administrativa de ellos para que el beneficio llegue a esas comunidades. Senadora, muchas gracias. A ti, Laura. Muy amable. A ti, Laura. Muchas gracias.